Pillali, nano toca Diana. Nikpias en Pawali on Macuili Shiwitl. Nichanti ompa Mexico. Onitlacat ompa Michoacán. Amonitequiti. Ni mamashtia nahuatl lahtoli. Nechpactia nitlapoas nahuatl. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy vamos a platicar sobre algunos de los recursos que he usado para estudiar el idioma náhuatl. Solo llevo algunos meses estudiando este idioma y es un poco complicado estudiarlo, la verdad, y mucho más como autodidacta. Así que pues me gustaría compartir las cosas que he ido descubriendo y que estoy utilizando actualmente en mi día a día para aprender este hermoso idioma. Así que si quieres saber qué es lo que yo utilizo, pues quédate conmigo. En este canal vas a encontrar una de las listas de reproducción que más utilizo. Son alrededor de 13 sesiones, todas de un poco más de 1 hora de duración, pero tiene muy completo el curso del náhuatl. Te comparto la lista de reproducción, te dejo el link abajo en la descripción para que puedas checar los videos y verlos tranquilamente en casa, que puedas hacer tus apuntes y que vayas comparando con los demás recursos que tengo por compartirte. En mi canal de YouTube puedes visitar la pestañita de listas de reproducción y ahí estoy compilando en varias listas cosas que me gusta compartir sobre los idiomas que aprendo. Realmente creo que la lista de náhuatl es un poco grande, pero puede servirte mucho. Te recomiendo estos videos, los primeros de la lista, y sigue avanzando. Y si ves, aquí en la lista de reproducción tengo también los de Elena. Y así vamos bajando y puedes conocer todos los canales que te ofrecen una gran cantidad de cosas. Así puedes tú averiguar cuáles son los videos de cada uno de los canales que te ayudan para tu aprendizaje en el náhuatl. Además tengo otra lista de reproducción por ahí que se llama Música y Práctica del Náhuatl. Y ahí puedes encontrar diferentes canciones y diferentes conversaciones, incluso hasta una película por aquí que está en puro náhuatl. Recuerda que estas playlists están en constante actualización. Todas las demás listas que estoy creando, además de otros idiomas, están constantemente también en actualización para que estés checándolas por si alguna de ellas te sirve para estudiar alguno de los idiomas que yo estudio. Te dejo por ahí en la cajita de descripción también una página donde puedes leer 6 cuentos mexicanos para leer en español y en su lengua originaria. El primero de ellos está en náhuatl, los demás son de algunas otras lenguas que aún no aprendo, pero me gustaría estudiar en el futuro y te lo dejo en la cajita por si a ti te interesa. Hay un blog que me gusta muchísimo, te dejo también el link en la cajita de descripción, que te ofrece un poco de gramática para que te vayas empapando. Uno de los libros que estoy utilizando es este libro que se llama Llave del Náhuatl de Ángel María Garibay. Es de la editorial Porrúa, hace poco que lo compré y pues tiene varias secciones. Principalmente me gusta la sección inicial, que es pura gramática. Pero además tiene en la segunda sección una colección de trozos clásicos que puedes leer directamente en náhuatl. Entonces puedes ir practicando lo que vas aprendiendo. Y después, en la tercera sección lo tienes traducido al español. Así que puedes comparar si lo estás entendiendo o no. Puedes buscar alguna palabra que no entiendas. Y así puedes ir comparando los dos idiomas. Después, en otra sección tiene el cuadro de las formas verbales. Y este es el libro de La Llave del Náhuatl. Yo lo compré en la editorial Porrúa. La verdad no recuerdo el precio, 130 pesos más o menos mexicanos. Este libro es Historia de la Literatura en Náhuatl. La verdad es que no lo he leído, apenas lo voy a empezar. Así que te invito a que continúes esta serie, ya que es una serie de aprendizaje. Cada uno de los idiomas que estaré aprendiendo los voy a ir actualizando e iré hablando también sobre los recursos que utilizo específicamente para este tipo de idiomas. En mis redes sociales también he compartido que utilizo algunos otros recursos, como esta libretita en donde escribo bastante vocabulario. Esta es la libretita de náhuatl y de aquí la paso a Anki. Una vez que la tengo en Anki, simplemente debo pasar a estudiarlo y de esta forma puedo repasar y aprender vocabulario bastante rápido. Sin embargo, tienes que sentarte o en tus tiempos libres estar repasando el vocabulario con tu aplicación o estar releyendo la libreta de vocabulario, porque no es tan fácil. Además te recomiendo que utilices otra técnica. Te recomiendo que todo el vocabulario que estás aprendiendo enseguida lo utilices en alguna frase para que refuerces con un active recall, es decir, aprendes la palabra, utilízala.
Y pues creo que eso es todo, es un resumen de lo que utilizo para aprender náhuatl. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si te gustaría ver más videos como este. Espera los demás recursos de los 8 idiomas que estudio. Te invito a que me dejes en los comentarios si aprendes náhuatl, desde cuándo lo aprendes, cuáles son los recursos que tú utilizas y si gustas dejarme algún link o algo de donde yo pueda también aprender, déjamelo por favor, te lo agradeceré mucho y estaré dejando tu corazoncito. Mia Klasokamati, Timoitasi, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!